Entonces, bueno, ya saben que para hoy vamos a abordar este tema de infecciones del sistema nervioso central. Vamos a hablar desde el punto de vista por imagen. Para esto yo recurrí a la bibliografía, que es un artículo, varios artículos de una revista que se llama Clinical Neuroradiology, para hablar de infecciones bacterianas y por micobacterias. Y en este segundo artículo vamos a hablar de enfermedades infecciosas de origen viral en el sistema nervioso central. También, sobre todo, para los datos más clínicos, nosotros tomamos como referencia artículos que hacen parte del Continuum de Neurología en el año 2018, donde dedicaron toda una sección a enfermedades infecciosas. Específicamente, nosotros tomamos de referencia el capítulo de meningitis bacteriana y absceso cerebral, y con esta bibliografía nuestro objetivo se basa en mencionar los hallazgos por imagen y las características clínicas de las principales lesiones infecciosas por resonancia magnética y por tomografía. Nos vamos a enfocar sobre todo en este caso en pacientes inmunocompetentes, ya que las infecciones que son específicas de inmunosupresión son todo un capítulo aparte. Entonces proponemos el siguiente orden para abarcar las más importantes. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Durante esta hora, estos 60 minutos, luego de ver una pequeña introducción a las infecciones del sistema nervioso central, vamos a profundizar en meningitis, específicamente en meningitis bacteriana aguda, seguido de cerebritis y absceso cerebral y las encefalitis virales, y finalizaremos con dos enfermedades muy comunes en nuestro medio que suelen tener enfermedad mixta. Hablo de las meninges y directamente hablo de la neurocisticercosis y de la tuberculosis. A manera de introducción, recordemos que las infecciones del sistema nervioso central siguen siendo una causa muy importante de morbilidad y de mortalidad, tanto en pacientes con antecedente de inmunosupresión como en inmunocompetentes, especialmente si hay un retraso en el diagnóstico, que eso trae consigo un retraso en el tratamiento. Las infecciones intracraneales pueden afectar directamente el parénquima cerebral, causan cerebritis, encefalitis, abscesos, formación de nódulos, tuberculomas, o pueden afectar directamente a las meninges y los espacios del líquido cefalorraquídeo, causando meningitis aguda, abscesos, colecciones epidurales o subdurales. Así como nosotros tenemos que tener una muy buena captación de estas lesiones para poder instaurar un buen manejo del tratamiento. ¿Por qué? Porque se pueden complicar. ¿Y cómo se puede complicar? Las complicaciones en el sistema nervioso central incluyen hidrocefalia, los abscesos, complicaciones vasculares donde incluye sobre todo infarto, hemorragia, vasculitis, aneurismas micóticos. Tenemos que detectar entonces a tiempo estas complicaciones, y este es uno de los roles principales de las neuroimágenes en el contexto de una infección. Nosotros sabemos que este tema es tan importante como extenso. Uno podría hablar toda una tarde de infecciones en el sistema nervioso central, pero a medida del tiempo nosotros vamos a enfocar sobre todo en las principales y en ver cómo se ven por imágenes, y sobre todo ver para qué sirven las imágenes que más nos sirven a nosotros, que son las secuencias de resonancia magnética y todo lo que podemos jugar con eso para hacer un diagnóstico diferencial. ¿Qué pasa en el sistema nervioso central? El sistema nervioso central tiene unas características específicas que lo hacen único en cuanto a cómo responde a una infección. Lo primero es que estamos ante un tejido que tiene ausencia de vasos linfáticos, tiene falta de capilares y tiene el espacio subaracnoideo, que está lleno de líquido cefalorraquídeo, que es un medio de cultivo perfecto para la distribución y para la diseminación de procesos infecciosos en el espacio subaracnoideo y en los ventrículos. Uno de los puntos de aprendizaje de esta charla es recordar que el análisis del líquido cefalorraquídeo continúa siendo el gold estándar para el diagnóstico de meningitis y para identificar los agentes infecciosos. Las neuroimágenes ya juegan un papel importante, sí, para confirmar el diagnóstico, pero a esto se le agrega una gran importancia en el monitoreo de la respuesta terapéutica y en detectar complicaciones. Hay varias vías comunes por las que pueden entrar agentes infecciosos al sistema nervioso central. Primero, la vía de la diseminación hematógena, que consiste en infecciones que pueden venir de una fuente distal, como por ejemplo a partir de una endocarditis, una infección pulmonar, abdominal, cutánea, las cuales van a viajar a través de microémbolos infecciosos
y por eso se llama diseminación hematógena. Tenemos otra vía de diseminación que es la directa, que es por contigüidad, desde un sitio local, por infecciones cercanas al sistema nervioso central, como son la complicación de una sinusitis, la otomastoiditis, la otitis media. Y en esta categoría, el trauma encefalocraneano penetrante y la cirugía de cráneo son responsables de una presentación que cada vez se ve más frecuente. ¿Y es por qué han aumentado estas dos en proporción? Pues básicamente porque otros factores predisponentes, o sea, estos, se han vuelto menos frecuentes, se reconocen mucho más rápido, se tratan mucho más rápido, sinusitis, otomastoiditis, otitis media, no dejamos que evolucionen y estas dos empiezan a crecer como una buena fuente de diseminación directa. Y una tercera vía es la vía retrógrada. Esa vía retrógrada se da devolviéndose de los nervios periféricos y esta es la vía favorita, por ejemplo, del herpes simplex o del virus de la rabia. Entonces, en resumen, a través de estos tres mecanismos principales puede llegar una infección al cerebro o a las meninges, que en condiciones fisiológicas deberían ser estructuras completamente estériles. Entonces, antes de empezar con los temas puntuales, recordemos cuáles son los patrones de diseminación, cuáles son los patrones de realce meningio, o sea, de captación meningia del medio de contraste. Existen tres patrones principales de realce meningio. El primero es el realce paquimeningio. Este realce paquimeningio se debe a un compromiso inflamatorio tanto de la dura como de la aracnoides, y miren, es un realce grueso, es un realce que no persigue los surcos. Este realce puede ser liso o puede ser nodular, dependiendo de la etiología, si es infecciosa o tumoral. En el caso de la infecciosa es un realce liso. También la hipotensión endocraniana nos da este realce liso. En el caso de los tumores o metástasis, que no son el objetivo de hoy, sería más grueso, sería más irregular, sería más nodular, pero si es grueso y si no sigue los surcos, lo importante es que se llama paquimeningio. En el siguiente, miren este, es un realce de tipo leptomeningio, que se trata de un componente inflamatorio de la pía madre y del aracnoides, donde observamos este patrón como serpentigiforme metiéndose a los surcos cerebrales, puede extenderse hasta la convexidad, puede también seguir abajo las folias en el cerebelo, y esto es un realce leptomeningio. Y finalmente tenemos el tercer patrón típico de realce, o sea, de captación del medio de contraste, que se llama el realce ventricular. Este generalmente se asocia a una infección del subepéndimo, por lo tanto, se le conoce también como un realce subependimario. Esta es una secuencia T1 axial, que es la que utilizamos para ver si hay o no hay contraste, y miren cómo se demuestra esta captación postcontraste de la superficie ependimaria. Por lo tanto, estamos ante una ventriculitis. Por lo tanto, esto se llama un realce subependimario, ependimitis, que es igual a infección en el ventrículo por una ventriculitis. Esos son los tres patrones típicos de realce en las meninges. Entonces, teniendo en cuenta estos datos anteriores, vamos a empezar a revisar el primer diagnóstico grande de esta tarde, que es la meningitis. Pero entonces, ¿qué significa una meningitis? La meningitis es la inflamación de las meninges, o sea, son las membranas protectoras que recubren el cerebro y la médula espinal. Ese tipo de inflamación se puede dividir en dos grupos grandes cuando es aguda. La meningitis piógena aguda, también llamada meningitis bacteriana aguda, y el segundo grupo corresponde a la meningitis linfocítica aguda. Hay un tercer grupo, que también es todo un capítulo aparte, se sale del objetivo de hoy, que es la meningitis crónica. Entonces, si nos concentramos en la primera, la meningitis bacteriana, vemos que corresponde a una de las 10 principales causas infecciosas de muerte a nivel mundial y tiene un potencial muy alto de generar un deterioro neurológico permanente. Por ser una enfermedad tan grave y potencialmente mortal, requiere un diagnóstico y un tratamiento oportuno. La inflamación inherente a una meningitis bacteriana puede afectar la corteza cerebral y la médula espinal, porque tiene una proximidad anatómica muy importante. Esa inflamación provoca vasoespasmo que puede llevar a una trombosis de las arteriolas y de las arterias cerebrales, así como también posibles oclusiones venosas. Entonces, debido a toda esa congestión vascular, también se pueden presentar microhemorragias, aunque eso es un poquito menos frecuente. Y cuando los neutrófilos y todos los productos inflamatorios de las bacterias atraviesan la barrera pial, puede llevar a necrosis neuronal y comprimir nervios craneales, y por eso está este aquí.
La meningitis bacteriana aguda sabemos que ocurre en todo el mundo, se presenta en todas las personas, en todas las edades. En cada uno de estos grupos hay una fuente importante para morbilidad y para mortalidad, y el microorganismo infeccioso va a depender de los pacientes. Miren, en los recién nacidos, los más frecuentes son el estreptococo del grupo B y el E. coli. En menores de 7 años juega un papel importantísimo el Haemophilus influenza. En los niños ya mayores y adolescentes, la Neisseria meningitidis, y en adultos es mucho más frecuente el estreptococo pneumoniae. Tenemos que tener en cuenta que la clínica en casi todas las infecciones del sistema nervioso central es muy similar y puede superponerse. Particularmente en la meningitis existen 4 síntomas cardinales clásicos. Estos son fiebre, rigidez de cuello o rigidez de nuca, que es lo mismo, cefalea y alteración del estado de conciencia. Sin embargo, esos 4 síntomas juntos solamente están presentes en un pequeño porcentaje. Máximo alcanza a ser el 33% que estén juntos los 4. Lo más común es que los pacientes lleguen a urgencias con 2 de estos 4 síntomas clásicos. Hay otros síntomas asociados, por ejemplo, náuseas, vómito, signos de aumento de la presión intracraneana, parálisis nerviosa, que incluso en ausencia de irritación meningia no podemos excluir la meningitis por la cantidad de síntomas que pueden superponerse. El diagnóstico de la meningitis, como dijimos, se basa en la clínica, ojalá tengan 2 de esos 4 cardinales para que sea más fácil detectarlo, y con la punción lumbar. Esto ha sido desde hace mucho tiempo, esto no ha cambiado, particularmente cuando estamos ante una meningitis piógena. Uno en el líquido cefalorraquídeo encuentra leucocitosis a expensas de los neutrófilos, aumento de las proteínas, una glucosa bajita, esas bacterias se comen la glucosa. Pero entonces, si el diagnóstico es clínico y líquido cefalorraquídeo, ¿por qué las imágenes son tan importantes? ¿Y cuál es el papel de las imágenes en la meningitis? Las imágenes nos van a ayudar a confirmar una sospecha de meningitis. Ya conocemos los tipos de realce del contraste meningio. Descartar simuladores de meningitis, pueden ser tumores cerebrales, pueden ser tumores meningios. Evaluar si hay aumento o no hay aumento de la presión intracraneana, porque eso se debe hacer antes de una punción lumbar. Sabemos que pacientes con alteración del estado de conciencia o déficit neurológico focal pueden tener aumento de la PIC, de la presión intracraneana, que va a contraindicar una punción lumbar. Y también evaluar las complicaciones asociadas de la meningitis, como pueden ser hidrocefalia, ventriculitis, infartos, como ya les voy a mostrar en estos ejemplos que se vienen más adelante. En el contexto de la sospecha de una meningitis, los estudios de imágenes deberían ser con contraste. Miren la importancia del realce meningio en la meningitis. Y en esta entidad se vuelve muy importante una secuencia que se llama la secuencia FLAIR. En el FLAIR es muy sensible para detectar enfermedad meningia. Todavía más importante es el FLAIR con gadolinio. En radiología estamos acostumbrados, como les mostré en los primeros ejemplos, a ver posgadolinio T1, pero cada vez se usa más FLAIR posgadolinio porque nos permite ver realce aracnoideo, realce leptomeningio de una forma más evidente. Observen cómo en un mismo paciente, en un mismo estudio, a la misma hora, en el mismo momento de su infección, este patrón de realce leptomeningio es mucho más evidente en este FLAIR postcontraste que en este T1 postcontraste convencional. Este paciente que tiene diagnóstico de meningitis se hizo con clínica, con líquido cefalorraquídeo, y básicamente este estudio se pidió para detectar complicaciones asociadas y se encontró un buen ejemplo para demostrar esta utilidad del FLAIR postcontraste. Aquí también hago énfasis en la importancia de la clínica, y es porque este FLAIR, cuando es simple, cuando no tiene contraste, también nos puede mostrar con mucha sensibilidad de enfermedad meningia, pero se pueden presentar otras causas de hiperintensidades serpentiformes, de aspecto leptomeningio. Recordemos, lepto se mete a los surcos. Esto es un aspecto leptomeningio, pero estas son las trampas, los pitfalls en que podemos caer si no tenemos en cuenta la clínica. Por ejemplo, en enfermedad metastásica, en hemorragia subaracnoidea, cuando los pacientes se les administra oxígeno o están bajo anestesia general. Algunos agentes anestésicos nos pueden dar esta falsa imagen de leptomeningitis. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, estos dos ejemplos, donde vemos estos surcos blanquitos en el FLAIR,
son pacientes completamente sanos, sin meningitis, en un estudio que se hizo bajo anestesia general y nos dio esta imagen que puede ser un pitfall, puede ser una trampa. En la meningitis, como les decía ahorita, la congestión vascular, la hiperemia, leptomeningia nos va a producir un exudado y ese exudado es el que se encarga de generar la alta señal en el FLAIR. Miren la alta señal en el FLAIR a nivel leptomeningio. Estas imágenes son de una paciente de 4 años que tenía una meningitis bacteriana aguda y observen esta hiperintensidad en estas secuencias FLAIR axiales que se localizan en todo el espacio subaracnoideo y en las cisternas basales. Miren que no solamente están las cisternas basales, esta hiperintensidad, sino que también se acompañan de aumento del sistema ventricular. ¿Por qué pensamos en ese aumento del sistema ventricular? Porque es una paciente joven de 4 años que no tiene por qué tener pérdida de volumen y si nos paramos en los cuernos temporales, aquí están los hipocampos, sabemos que estos son los cuernos temporales, este espacio debería ser casi que imperceptible. Y este espacio es el que primero se empieza a llenar de líquido o a expander cuando hay una hidrocefalia. Uno está muy acostumbrado a ver las otras zonas, pero siempre deberíamos mirar estas astas temporales. Entonces, por eso hay una hidrocefalia como complicación de una meningitis. Entonces ya detectamos a la dilatación ventricular como una de las complicaciones de la meningitis. Y ustedes ya saben que en un T1 postcontraste vemos realce leptomeningio en esta paciente. Entonces, 4 años, meningitis bacteriana, dilatación ventricular como una complicación de una leptomeningitis bacteriana. En los pacientes con meningitis también se pueden ver áreas de restricción a la difusión. Nosotros hablamos de restricción a la difusión cuando hablamos de unas lesiones que se ven blancas en esta secuencia, que se llama B1000, y vamos a confirmarlo en una cosa que se llama el mapa de ADC, que es cuando se ven negras. Si yo las veo blancas en el B1000 y negras en el ADC, yo hablo de restricción a la difusión. Con frecuencia en meningitis vemos estas áreas de restricción a la difusión, un hallazgo que representa contenido purulento. Miren también este paciente que tiene 64 años, hay difusión, o sea, hay aumento de la señal en esta secuencia que se llama B1000 en los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales deberían estar llenos de líquido. Y aquí vemos que hay algo en las zonas más dependientes que restringe la difusión. En el contexto de una infección esto siempre va a ser infartos o pus. En el caso de los ventrículos no hay infartos, hay pus. Y vemos todo este realce paquimeningio. Vean esta línea blanca gruesa que no se mete a los surcos por una paquimeningitis infecciosa con pioventrículo. Tenemos lesiones que restringen, tenemos hiperintensidades en la difusión, quiere decir pus dentro del ventrículo. Otra de las complicaciones muy comunes como resultado de una vasculitis inflamatoria y de trombosis de pequeños vasos se da en la meningitis. Esto hace que encontremos nosotros infartos isquémicos hasta en el 25% de pacientes que tengan meningitis. A esos infartos les gusta mucho la cápsula interna y el cuerpo calloso. Miren esta paciente de 28 años, consulta por fiebre, por signos meningios, el líquido cefalorraquídeo tenía un recuento de 4.400 leucocitos, la glucosa estaba baja, había bacterias entonces que se estaban comiendo esa glucosa. Observemos este aumento de la señal en FLAIR en el cuerpo calloso, vemos que hay restricción a la difusión que se asocia con ese aumento de la señal en FLAIR en el cuerpo calloso, o sea que estamos hablando de una lesión muy densa, o sea que en este caso estamos hablando de edema citotóxico, estamos hablando de infarto, como una complicación de meningitis bacteriana. Lo otro que vemos es en el B1000, secuencias de difusión, también como restringen áreas que se correlacionan, como aquí esta frontal derecha, con espacios perivasculares. Aprendimos que en el parénquima una difusión restringida puede ser infarto y aprendimos que en los espacios perivasculares o en los ventrículos, en el contexto de una difusión restringida, hablamos de pus. En este caso, paciente joven, el agente aislado fue una Neisseria meningitis, esto es un meningococo. Y finalmente, otra de las complicaciones frecuentes son las colecciones subdurales. Pueden ser pueden ser bilaterales. Por lo general son más frecuentes que los niños se compliquen con colecciones subdurales, pero esto no es excluyente. Miren este caso, este es el caso de un adulto. Aquí tenemos
las secuencias de las que les he venido hablando, la secuencia DWI, que significa secuencia ponderada en difusión, nos está mostrando que hay esta área blanca subdural izquierda. Todo lo que restrinja la difusión es alta celularidad, o es tumor por alta celularidad, o es algo muy espeso en el contexto de una infección. Por eso es de gran utilidad para detectar también pus dentro de la colección. ¿Y eso para qué nos sirve? Porque por el contrario, las colecciones sin pus no van a tener restricción a la difusión, entonces podemos hablar con esta sola secuencia de que esto es un empiema subdural y no una simple colección subdural. Hay dos condiciones que nos predisponen a que una meningitis se complique con un empiema subdural. Una es la automastoiditis o la otra es la sinusitis. ¿Por qué? Porque tienen una vía de diseminación local contigua al espacio subdural y por eso su mayor tasa de empiema. Entonces, de acuerdo a lo anterior, se propone este resumen como a manera de checklist. Cuando estemos en una resonancia magnética, se presentan las tres secuencias que más tenemos que mirar en un contexto de un paciente con sospecha de infección: FLAIR, T1 postcontraste, ojalá que sea FLAIR postcontraste, y la secuencia de difusión. Si vamos a ver esas tres secuencias, cómo se comportan los espacios subaracnoideos, va a haber una señal alta en el FLAIR, va a haber un realce, casi siempre va a ser leptomeningio, se mete a los surcos y pueden restringir porque pueden tener pus. Ya sabemos que preferimos el FLAIR postcontraste que el T1 postcontraste. Revisar siempre los ventrículos en búsqueda de hidrocefalia. Vimos esa niña que ya se estaban dilatando las astas temporales. Revisar siempre que no haya un realce alrededor de los ventrículos, porque ya sabemos que una complicación puede ser realce subependimario, que significa ventriculitis. Las colecciones subdurales, muy importante ahí la difusión para diferenciar una colección subdural estéril, que no restringe, no hay pus, de una colección subdural no estéril, o sea, que tiene un empiema, la cual sí restringe. Entonces, con esto tenemos un resumen que engloba la mayoría de los hallazgos que podemos tener en un paciente con meningitis, con las principales secuencias que utilizamos en resonancia magnética. Pasemos al segundo subtema para esta tarde, que corresponde a la cerebritis y al absceso. Acá tenemos dos conceptos que son diferentes, pero se pueden superponer. ¿Por qué? Porque ellos pueden ser continuos, es decir, la infección puede empezar como una cerebritis y continuar como un absceso, pero sus definiciones son diferentes. La cerebritis es un área de inflamación aguda cerebral mal definida, se caracteriza por una mayor permeabilidad de vasos sanguíneos, no hay angiogénesis, como se representa aquí en este esquema. Esto se describe como un ablandamiento inflamatorio del parénquima. Y por su parte, un absceso piógeno ya bien formado es un área focal de infección parenquimatosa que contiene toda una colección central llena de pus. Esa colección llena de pus está rodeada de una cápsula colágena que está muy vascularizada. Nuevamente entonces es un continuo porque la inflamación empieza con cerebritis y termina con un absceso. En general, los síntomas y el déficit dependen mucho de dónde va a estar localizado ese absceso, dependen mucho del estadio del absceso y del grado de efecto de masa que produzcan, así como qué complicaciones están asociando. La fiebre, la cefalea, los déficits neurológicos focales son los tres síntomas más frecuentes de un absceso cerebral. Sin embargo, pasa lo mismo. Miren, esta tríada clásica de estos tres síntomas solamente está presente en el 20% de los pacientes. Nosotros en el cuadro hemático de estos pacientes vamos a tener un recuento de leucocitos un poco más variable, o sea que el hecho de que no haya leucocitosis no excluye el diagnóstico, por eso es que hay que tener una alta sospecha clínica. Y peor todavía, en este caso de un absceso, la punción lumbar puede también salir negativa, porque a menos que haya drenaje de ese absceso al ventrículo o al espacio subaracnoideo, pues ese líquido cefalorraquídeo esperamos que siga siendo estéril. Aproximadamente el 80% de los abscesos en el cerebro son causados por un solo patógeno, pero vamos a ver que hay abscesos polimicrobianos hasta en el 20% de los pacientes. Los estreptococos son las bacterias predominantes, seguidas de los estafilococos, más del 80% es el aureus,
y los bacilos gram negativos facultativos. Como ya pudimos ver ahorita en las definiciones, esto es un continuo. Observen cómo del paso de cerebritis hasta un absceso pasamos por una serie de imágenes que se pueden superponer. Entonces se describen como 4 fases. La primera se llama cerebritis temprana. La cerebritis temprana se da entre el primer y el tercer día. Aquí lo que va a haber es una afectación directa del parénquima que consiste en esta inflamación y en este aspecto como de ablandamiento del parénquima. Se va a ver hipodenso en el TAC y como es edema, como es líquido, se va a ver negrito en el T1. Si tuviéramos un T2 se vería blanco porque sigue la señal del líquido. Y miren que este aspecto de ablandamiento del parénquima en una cerebritis temprana es muy mal definida. Uno no es capaz de dibujar con un lápiz dónde empieza y dónde termina, porque estamos ante esa primera fotico de un área muy mal definida. Pasamos luego a una fase que se llama la cerebritis tardía. Se da 4 a 9 días después de la infección. Y aquí empieza a haber algo de licuefacción central. Miren que empieza a haber algo de pared también. Hay fibroblastos que ya empiezan a producir reticulina, empiezan a formar una cápsula. Todavía la cápsula no está muy bien definida. Empezamos a tener un poquito de una imagen blanca alrededor, o sea, empezamos a tener un poquito de edema vasogénico, que sería negro en el TAC, hipodenso, como el edema, y luego entre los 10 a los 14 días se produce la fase de la cápsula temprana. La cápsula temprana es lo que estamos acostumbrados a ver en imágenes y en clínica de un absceso. Es donde más llamativo va a estar por clínica, es donde más llamativo va a estar por imagen. Miren que aquí ya hay lo típico, es una imagen que capta el contraste en anillo, captación en anillo periférica. Se dice que mucho más gruesa hacia la periferia que hacia el centro, porque hacia la periferia está muy vascularizado. En este caso parece solamente un anillo. Y miren esta área central completamente negra en un T1, o sea que está llena de líquido. En el TAC también le daríamos hipodensa como el líquido dentro de una colección en anillo. ¿Por qué es tan llamativa en la clínica en esta fase de cápsula temprana? Porque es donde más edema vasogénico voy a estar teniendo, que es todo lo blanco que hay alrededor, y miren cómo está desviando la línea media, o sea que es donde más clínicamente evidente va a ser. Y ya en la etapa de cápsula tardía, básicamente después de 14 días empieza a producir esto, ya hay como una retracción de esa cápsula, hay disminución del edema y es un absceso que está encaminado a resolverse. Por resonancia magnética, las características de un absceso son una lesión focal que se comporta con restricción a la difusión central, porque ya sabemos, la pus restringe, o sea que esto es blanco en esta secuencia de B1000, y ahora por fin les puedo mostrar el mapa de ADC, que son las dos secuencias que miramos para ver si algo restringe. Tiene que estar blanco en el B1000, tiene que estar negro en el ADC para hablar de un absceso. ¿Dónde está este absceso? Recordemos que para diferenciar si estamos en el lóbulo frontal o en parietal, pues siempre afortunadamente la mayoría de las veces contamos con un lado sano. Entonces aquí buscamos un signo que se llama el signo de la L y vemos que si esta es la L, el piso de esa L es el surco central. O sea que de ahí para adelante es lóbulo frontal y de ahí para atrás es lóbulo parietal. Esto es importantísimo porque miren dónde se acaba el hueso frontal. Esta es la sutura coronal, esto es hueso frontal y esto es parietal. A pesar de que estamos en parietal, esto sigue siendo lóbulo frontal porque estamos delante del surco central. Entonces, no nos vamos a basar en el hueso, nos vamos a basar en el surco central para saber dónde estamos. Esta colección con realce en anillo tiene restricción a la difusión central, por lo tanto tiene las características típicas de un absceso. Aquí a este signo cada vez se le da más importancia. Lo debemos recordar, se ha escrito recientemente por un doctor que escribe mucho de neuroimágenes, que se llama el doctor Mauricio Castillo, y explica la utilidad de una cosa que se llama el doble anillo hipointenso en los abscesos. Es una cápsula hipointensa, es una cápsula negra que es continua alrededor de los abscesos en las secuencias T2 y en las secuencias de susceptibilidad magnética. Pues miremos, por ejemplo, este paciente que tiene 56 años, tiene 2 lesiones contiguas, tiene todas las características de un absceso.
Aquí tenemos el pastel para saber cómo se comporta el líquido. Tenemos el líquido cefalorraquídeo. Miren que se comporta igualitico. T1, negro, negro. T2, blanco, blanco. Esto es una colección bien definida. Son dos, bien circunscritas. Sabemos dónde empieza, sabemos dónde termina. Tiene realce en anillo. Y tiene esto que les estoy trayendo con este artículo. Una lineecita como dibujada con un marcador negro, que son los anillos o los halos hipointensos, que esto se da como consecuencia de la reacción neutrofílica que está sucediendo en esta cápsula colágena. Este es otro caso, tenemos un paciente que se presentó a urgencias con un déficit focal del miembro superior izquierdo, la lesión es derecha, motora, se identifica esta lesión ovalada, bien definida, de contornos hipointensos en este T2, vemos que tiene una captación continua en anillo. Miren que tiene edema alrededor de la lesión porque es blanco alrededor de la lesión, o sea que esto es un edema de tipo vasogénico. Vemos que el centro de la lesión es blanco en el B1000, restringe, o sea que tiene pus adentro, y estos son hallazgos clásicos en la resonancia magnética de un absceso con un halo hipointenso en T2. Entonces siempre debemos conocer estos hallazgos, pero afortunadamente la resonancia magnética nos ofrece más cosas, nos ofrece unas secuencias, unos escenarios donde se pueden superponer muchas causas entre abscesos y lesiones de etiología tumoral, como son por ejemplo las metástasis, los tumores necróticos, aquí cobra mucha importancia el glioblastoma quístico. Entonces conozcamos cómo se comporta en la perfusión un absceso cerebral. Aquí tenemos una secuencia que nos dice básicamente si hay angiogénesis o si no hay angiogénesis. Tenemos todo lo que aprendimos de un absceso y tenemos esta nueva secuencia. Si hay angiogénesis es de verde a rojo. Si no hay angiogénesis es más oscurita en este mapa de colores que se llama la secuencia de perfusión o el CBB. Al tratarse de una infección, entonces, esperamos que no haya angiogénesis, por lo tanto, en los abscesos no hay aumento de la perfusión. Típicamente es negativa, a diferencia de los tumores necróticos que simulan un absceso, pero en esta secuencia la perfusión va a ser positiva. Hay otro caso donde nuevamente tenemos una lesión con realce en anillo. Imaginémonos que esto también puede ser un TAC porque el líquido es negro, con un T1 y también tenemos un realce que se ve blanco, o sea que tenemos una lesión con contenido líquido adentro, con realce en anillo y con áreas hipointensas, que sería extrapolable al TAC, hipodensas alrededor, o sea que tiene edema vasogénico. Estamos pensando en un absceso y afortunadamente contamos con esta secuencia que es el mapa de CBB, donde nos dice que sí hubo captación, pero que no hay aumento de la perfusión, o sea que no hay angiogénesis, o sea que no hay tumor. Y nosotros contamos con otra técnica que se llama la espectroscopía, que es para ver qué tipo de metabolitos hay. Esa espectroscopía es muy importante también para los diagnósticos diferenciales. Acá los abscesos, se sabe que tiene un aumento de la colina, en caso de presentar ese pico de colina no es tan alto y el N-acetilaspartato no se cae, y también tiene una cosa que se llama un pico de lípidos. Ese pico de lípidos es muy típico de los abscesos. Nosotros contamos con estas dos secuencias especiales muy útiles para diferenciar de tumor, porque muchas veces no es tan fácil. Y muchas veces, como les decía, estos tumores quísticos simulan un absceso, entonces tenemos dos secuencias fuertes para diferenciarlo. Los tumores tienen pico de colina muy alto y un N-acetilaspartato muy bajito y no deberían tener casi pico de lípidos. Los abscesos tienen un pico de lípidos muy alto. Todo lo que hemos aprendido acerca de esas características del absceso nos va a permitir resolver este caso. Miren que este es un paciente que tiene una sintomatología un poquito más larvada, nos hizo confundir. Tenemos una lesión que realza en anillo, tenemos una cavidad, miren, en el centro que se comporta igualito al líquido, también tiene algo de edema vasogénico, tiene esa captación en anillo, o sea que perfectamente hasta ahora podemos tener un absceso cerebral. Pero vemos que en el B1000, en la pus esperábamos verla blanca y en el AS negro, aquí se comporta al revés, por lo tanto no hay restricción a la difusión, y en el mapa de CBB, miren cómo se ve rojito alrededor. Esto quiere decir que aquí hay angiogénesis.
Esto quiere decir que estamos hablando de una lesión tumoral y adicionalmente tenemos espectroscopía que nos muestra cómo el N-acetilaspartato, que nos habla de viabilidad neuronal, está bajito y hay un aumento en el pico de la colina. O sea que en este caso específicamente se hizo biopsia, el diagnóstico fue un glioblastoma. Miren que hay cosas que se pueden superponer, pero tenemos difusión para diferenciarlo y tenemos perfusión para diferenciarlo. Básicamente este es el resumen, absceso versus tumor. El resumen es que las dos captan en anillo, las dos pueden tener edema vasogénico, la perfusión está aumentada en el tumor, no está aumentada en el absceso, no hay neoangiogénesis en el absceso, esto es una infección, y el signo del doble halo que nos puede ayudar a diferenciarlo de los tumores, que nos ayuda mucho la secuencia de susceptibilidad magnética o las secuencias T2. Pasemos a las siguientes, a las enfermedades ahora propiamente del parénquima cerebral, que son las que se definen como encefalitis. Las encefalitis son una enfermedad neurológica rápidamente progresiva. Se asocian a un proceso inflamatorio que afecta al parénquima cerebral. Estas encefalitis corresponden a unas enfermedades que tienen una altísima mortalidad, tienen una altísima morbilidad. Se supone que de todas las encefalitis infecciosas van a ser 1.5 a 7 casos por cada 100.000 habitantes por año, y eso representa 20 al 50% de todos los casos de las encefalitis. De las infecciosas, las que son por herpes simplex son las más comunes, seguidos por la varicela zoster. ¿Y por qué es importante el diagnóstico diferencial de las encefalitis? Porque el otro grupo de encefalitis corresponde a las encefalitis autoinmunes y en ellas el tratamiento es inmunosupresor. Si este tratamiento inmunosupresor se da en una encefalitis viral tipo herpes, la morbilidad y la mortalidad se va a aumentar significativamente. Y por eso es importante conocer y tener en cuenta este diagnóstico diferencial, porque si es una encefalitis por herpes, particularmente, iniciar temprano la terapia antiviral va a mejorar la morbilidad y la mortalidad. Hablando específicamente de encefalitis herpética, el 90% de ella se produce por un herpes tipo 1 y 10% por un herpes tipo 2, sobre todo en la infección a través del canal del parto. Puede presentarse encefalitis necrotizante o no necrotizante. El inicio de la infección generalmente es muy agudo, pueden tener fiebre, alteración del estado de conciencia, convulsiones focales o generalizadas, y puede tener algunas características que cuando se presenta puede orientar un poquito al diagnóstico, que son pacientes que tengan alucinaciones olfativas y alucinaciones gustativas. Clásicamente, la encefalitis herpética tiene una localización específica, tiene una afectación predominante de los lóbulos temporales, tanto en su aspecto medial como inferior, puede afectar también a la ínsula, como vemos acá, y puede comprometer el cíngulo. ¿Qué notan de esto? Miren, generalmente el compromiso es asimétrico. Entonces tenemos temporal, ínsula y giro del cíngulo con un compromiso asimétrico. Miren este compromiso exagerado izquierdo, no tanto derecho, ínsula derecha sí, ínsula izquierda no, cíngulo izquierdo sí, cíngulo derecho no. Esto es típico de una encefalitis viral, casi siempre es una encefalitis herpética. Tenemos este paciente, tiene un inicio muy agudo de los síntomas, como sucede con el herpes, fiebre, convulsiones. Vemos esta secuencia FLAIR que es muy sensible al líquido y al edema, donde se ve este aumento de la señal que afecta tanto la corteza como la sustancia blanca. Es temporal bilateral, es asimétrica. Miren el mayor compromiso extenso del hipocampo izquierdo que el derecho. Estos dos ínsulas están restringiendo a la difusión porque hay edema de tipo citotóxico en un paciente que tiene una encefalitis por herpes simplex. Entonces, compromiso asimétrico, edema, temporal, cíngulo e ínsula es típico de la encefalitis por herpes simplex. Miren este caso que corresponde a una paciente que se presentó con cambios en el comportamiento, muy importante, tenía alucinaciones gustativas y un cuadro convulsivo de reciente aparición en una paciente que nunca convulsionaba. Tenemos edema de los lóbulos temporales, comprometen casi todo el hipocampo izquierdo. Vemos cómo es asimétrico y vemos cómo se acompaña de restricción a la difusión. Blanco en el B1000, negro en el ADC.
Entonces quedan claras las características de la encefalitis. Compromiso temporal, casi siempre es temporal medial, asimétrico. Lo importante de este diagnóstico es que en pacientes agudamente enfermos, con convulsiones, con fiebre, con una clínica muy marcada, que es muy típico del herpes, si se hace el diagnóstico a tiempo, aproximadamente esa mortalidad, que es del 70%, si se instaura el manejo antiviral temprano, la mortalidad puede caer hasta el 20 al 30%. El principal diagnóstico diferencial de la encefalitis herpética es la encefalitis límbica paraneoplásica. Desafortunadamente, estos hallazgos se pueden superponer por imágenes. Nos ayuda mucho otro tipo de imágenes, como tenemos los estudios de extensión. Esta paciente que ayudó, 59 años, que tenía convulsiones del lóbulo temporal de un mes de evolución. Ahí ya hay un signo que nos hace pensar que esto no sea algo agudo. Un mes de evolución, observen este aumento de la señal en los dos lóbulos temporales. Vean los dos lóbulos temporales como se ven más blanquitos, y empezamos a tener lesiones que captan el contraste en el cuerpo calloso. Está convulsionando, está con lesiones en los lóbulos temporales. Podríamos pensar en una encefalitis viral, pero lo larvado del cuadro y en la búsqueda de otras lesiones que le hicieron a este paciente en un PET-CT, se encontró un aumento del metabolismo a nivel iliar, que esto quiere decir que hay algo que está consumiendo rápidamente la glucosa en el pulmón y en el ilio izquierdo, y además en el PET vemos que hay un aumento de la glucosa en una paciente que estuvo en estatus epiléptico. Son células muy metabólicas en ese momento. Entonces esto es una encefalitis límbica paraneoplásica que básicamente por imagen es muy difícil diferenciar. Afortunadamente se cuenta con anticuerpos que se miden en el líquido cefalorraquídeo y se cuenta con estudios de extensión. Las tres lesiones tumorales que más comúnmente producen una encefalitis límbica paraneoplásica son cáncer de pulmón, cáncer de mama y el timo. Son las tres principales que nos dan esta encefalitis límbica paraneoplásica. Hay otras como la encefalitis japonesa, que es una encefalitis muy importante de salud pública en Asia, donde es casi una de las principales virales. Tiene una tasa de mortalidad muy alta, casi el 70%. Le gusta mucho el tálamo, el tallo, específicamente la sustancia nigra, seguido de ganglios basales, corteza, cuerpo estriado y cerebelo. El hallazgo más típico son lesiones en los dos tálamos. Pueden tener cambios hemorrágicos, y aquí pasa algo, y es que existe una afectación de los lóbulos temporales en el 17% de los casos, y eso es un problema porque se nos superpone con la herpética. Pero miren que en la encefalitis japonesa compromete cuerpo y cola del hipocampo, o sea que respeta lo anterior y respeta la ínsula. El herpes no respeta lo anterior y no respeta la ínsula. Aquí en este caso podemos ver la alteración de la señal en T2 en el mesencéfalo. Recordemos su gusto por la sustancia nigra. La sustancia nigra se ubica justo acá y vemos como hay hiperintensidades, hay edema en el mesencéfalo y en tálamo bilateral. Y por otra parte también está la encefalitis causada por el virus del Nilo Occidental, que este virus llegó a Occidente en el 99 con un brote en Nueva York. Una de cada 150 personas que se infecten van a tener efectos neurológicos. Los hallazgos por resonancia magnética aquí son muy inespecíficos. Típicamente es cortical, puede causar infartos, y en la columna es una de las causas raras de un realce de raíces de la cauda equina. Como vimos, son hallazgos muy inespecíficos en este tipo de encefalitis. Es un paciente que al principio de los síntomas no vemos nada, solamente vemos atrofia, vemos que los surcos son más prominentes, y apenas 2 meses después empezamos a ver una alteración vitalámica. Entonces, encefalitis del Nilo Occidental no tiene hallazgos típicos por imagen de resonancia magnética. Pero por otro lado tenemos una de las encefalitis más graves, que es la encefalopatía hemorrágica necrotizante aguda, que es una complicación rara que se puede presentar en virus que sí son mucho más nuestros, en flavivirus como el dengue o en chikungunya como el alfavirus. También hay una forma familiar cuando está esta mutación, pacientes que presentan este tipo de encefalopatía. Entonces es mucho más importante para nosotros. Fisiopatológicamente se describe como una tormenta de citoquinas que producen alteración y ruptura de la barrera hematoencefálica, hace que se produzcan lesiones en los dos tálamos,
hace que esos dos tálamos sangren, y precisamente recientemente se publicó un caso de una paciente de 3 años que estuvo en urgencias luego de una infección respiratoria, tuvo una convulsión febril, tuvo un deterioro muy severo, muy súbito, y miren la resonancia magnética, típico de esta encefalitis necrotizante aguda. Hiperintensidad de tálamos, quiere decir que son blancos los tálamos en las secuencias sensibles al líquido, que esto es un flare. En la tomografía o en el T1 se verían hipointensos porque el líquido se ve negro, y esto es lo que les quiero mostrar. Recordemos que en la ventriculitis la restricción a la difusión era pus. En el contexto dentro del parénquima, dentro de estos dos tálamos, hay restricción a la difusión, está blanco en el B1000, está negro en el ADC, quiere decir que hay algo que no permite que el agua pase rápido, quiere decir que esto es edema citotóxico de los dos tálamos, y no contento con eso, estos dos tálamos tienen en una secuencia que es muy sensible para nosotros al sangrado, estos punticos negros dentro de los tálamos. Además, hay compromiso de la médula, que le gusta mucho esta encefalitis necrotizante, un hallazgo típico de lo que se describe como ANEC, por sus siglas en inglés, encefalitis necrotizante aguda. A esto antes se le llamaba encefalitis de Weston-Hurst, pero ya la sigla ANEC queda mucho más establecida. Y este tipo de alteraciones, el ANEC, ahora tienen una nueva asociación, es mucho más actual, se ha reportado recientemente en infección por COVID-19. Aquí se describió encefalopatía necrotizante hemorrágica por primera vez en marzo de este año, cuando empezó la pandemia, con características, miren qué tan parecido a nuestro paciente anterior, un edema bilateral de los dos tálamos, además tenía compromiso de los lóbulos los temporales anteriores, y esta secuencia que es sensible al sangrado, que en una tomografía sería lo equivalente a lesiones hiperdensas en una secuencia, en una fase simple, miren cómo tiene sangrado de los dos tálamos, una encefalopatía necrotizante hemorrágica aguda en pacientes con COVID-19. Pero estos no son el único patrón que se ha descrito. Si bien fue el primero, o tan siquiera uno de los primeros que se reportaron en revistas fuertes de radiología como es Radiology durante la pandemia, recientemente AJNR, que es una revista de neuroradiología, nos describe que hay al menos 4 hallazgos predominantes en estudios que se han hecho con pacientes que están con encefalopatía y con una falla respiratoria por coronavirus. Han demostrado un patrón predominantemente de daño de la sustancia blanca que respeta las fibras U, respeta las fibras córtico-subcorticales. Pacientes que tienen numerosos focos de sangrado, a esos sangrados en esta entidad les gusta mucho la región córtico-subcortical y les gusta mucho el esplenio del cuerpo calloso. Miren un paciente que recientemente vimos con nuestros docentes, en un paciente que estaba agudamente enfermo con una falla respiratoria, estaba en la UCI, tuvo deterioro neurológico y es un paciente que tenía un TAC simple normal, sin sangrado, y ahora está lleno de sangrados en el cuerpo calloso. Muy parecido entonces el esplenio del cuerpo calloso lleno de sangrado al de nuestro paciente. Hallazgos típicos que se han descrito esos 4 patrones, este del sangrado en COVID-19. Y hay un patrón adicional de lesiones con apariencia desmielinizante. Este es otro paciente con falla respiratoria aguda, COVID-19 positivo. Miren que tiene una restricción a la difusión en las dos coronas radiadas y tiene esta lesión dominante, que le hacemos zoom y tiene como un halo alrededor. Es una lesión blanquita y alrededor como mal definida, porque esto es un componente inflamatorio de una lesión típica desmielinizante. ¿Y qué nos apoya eso? Que además en el cordón medular cervical hay una lesión periférica, que esto es muy típico de la esclerosis múltiple. O sea que otro patrón en COVID-19 son las lesiones desmielinizantes. Entonces ya hemos visto lesiones de las meninges, cerebritis, abscesos, hablamos ahora directamente del parénquima, hablamos de los patrones principales en COVID-19 y pasemos para finalizar a las lesiones mixtas que afectan tanto meninges como el encéfalo. Para hoy traemos 2 muy prevalentes, la neurocisticercosis primero. Recordemos que la neurocisticercosis es la infección parasitaria más común del sistema nervioso central, sigue siendo muy frecuente en nuestro medio,
Quien lo produce es la Taenia solium, en donde el humano puede ser un huésped intermediario. Las larvas van a migrar al sistema nervioso central y ahí ya producen lo que es la neurocisticercosis y se pueden identificar tres formas clínico-patológicas: meningobacilar, la parenquimatosa y la ventricular. Esta enfermedad afecta igual a hombres que a mujeres y tiene un pico de incidencia más o menos de 25 a los 35 años y su presentación clínica no es muy específica. Sin embargo, se han descrito síntomas como epilepsia, más o menos el 50%, cefalea, un poquito menos frecuentes síntomas obstructivos de líquido cefalorraquídeo. Dependiendo de dónde esté la localización de esos cisticercos, pueden hacer esto o pueden no hacerlo, y un poquito menos frecuente, 2%, tienen síntomas de irritación meningia. Tengamos en cuenta que la neurocisticercosis tiene 4 estadios en el sistema nervioso central y dependiendo de esos 4 estadios, nosotros vamos a verlas diferente por imagen. Por ejemplo, está la fase vesicular, donde se ven lesiones quísticas de contornos muy bien definidos, uno es capaz de dibujarla con paredes delgadas, donde hay un poquito de edema y hay algo que es muy específico, y es esto que se llama el nódulo mural. Es un contenido interno a esa cavidad quística que mide de 2 a 4 milímetros, y esto es patognomónico del escólex vivo dentro de un nódulo mural, es patognomónico de una neurocisticercosis en fase vesicular. La fase vesicular coloidal empieza ya a haber una degeneración del escólex de la larva, se empieza a engrosar la pared, empieza a captar un poquito, hay edema alrededor de la lesión, ya sabemos que el edema se ve blanquito en un flare, y por acá en el lóbulo derecho miren cómo quedó otra, en el estadio más temprano, sin edema, todavía con un punto central. Esta es una fase más temprana vesicular, y esta que ya tiene algo de engrosamiento de la cápsula y ya tiene un poquito de edema, fase vesicular coloidal. Ya en el siguiente, el estadio nodular granular, la larva ya muere, la cápsula se hace más gruesa y el edema también empieza a disminuir, y todo esto sucede antes de finalizar en su última etapa, que se llama la fase nodular calcificada, que es donde podemos ver pacientes en una tomografía llena de lesiones densas, de punticos densos, de calcificaciones, en donde básicamente lo que sucede es el proceso cicatricial. Y por eso cuando vemos esto hablamos de una lesión probablemente residual, probablemente cicatricial. Esta es la fase nodular calcificada, que es la cuarta, es la última. Y ya para finalizar está la otra enfermedad mixta, que es la tuberculosis. Esta enfermedad infecciosa sigue siendo una infección muy importante en nuestro medio. Con el aumento del VIH-Sida ha vuelto a aumentar su importancia, pero también lo vemos en pacientes no inmunosuprimidos, y por eso es que la incluimos en esta revisión. Se da porque hay una diseminación hematógena a partir de un foco pulmonar que alcanza el sistema nervioso central, que como es rico en oxígeno, el sistema nervioso central produce lo que se conoce como el foco de Rich o de Rich, que es una acumulación del microorganismo en las meninges, en la región subpial o en la región subependimaria, lo cual cuando se rompe desencadena una reacción inflamatoria meningia o en el parénquima cerebral. ¿Cómo se va a presentar? Depende mucho del grado de bacteremia y depende mucho de la respuesta inmune del huésped. La meningitis tuberculosa y los tuberculomas son las lesiones intracraneales más comunes de una TB meningia, de una tuberculosis cerebral. En la TB meningia se presenta porque hay liberación de esos bacilos subpiales, que se conoce como el foco de Rich, y a ellos les gusta mucho la fosa interpeduncular, la fisura de Silvio y la cisterna prepontina. Son lesiones típicas donde se va a acumular estos bacilos, donde van a dar realce meningio. Y los tuberculomas. Entonces, en este caso, vemos que hay una meningitis tuberculosa en un paciente de 46 años, tiene alteración del estado mental, tiene pérdida de peso. Tenemos estas imágenes de tomografía con contraste, donde ustedes ya saben qué patrón de realce meningio es, tiene un patrón de realce severo leptomeningio, pero miren también este patrón de las cisternas basales. Esto no tenemos por qué verlo nunca. Esto es un realce de las cisternas basales, esto es un realce meningio muy severo, y leptomeningio también se extiende por las fisuras de Silvio. Y otra cosa que vemos son áreas hipodensas que están alrededor de los ganglios de la base. O sea que estamos con infartos gangliobasales. Muy probablemente estos infartos son de tipo vasculítico.
A su gusto entonces por las cisternas de la base le sumamos el gusto por todo el recorrido de las arterias cerebrales medias, estas arterias cerebral media derecha, y miren cómo ese realce rodea todas esas arterias. Y es por eso que se describe la triada de hidrocefalia, realce meningio y vasculitis como hallazgos muy frecuentes de tuberculosis en el sistema nervioso central. Finalmente veamos este caso. Este es un paciente con diagnóstico de tuberculosis pulmonar, alteración del estado mental. Tenemos secuencias coronal, T1 postcontraste, axial T1 postcontraste, axial T1 postcontraste. Ya sabemos que es un paciente joven en quien no esperamos que haya esta dilatación de los ventrículos laterales. Observen esta prominencia de los cuernos temporales, que ya sabemos que aquí es donde hay que ver los signos iniciales de una hidrocefalia. Hay un claro realce que se mete por los surcos, o sea que hay un claro realce leptomeningio, y hay un claro realce de la cisterna interpeduncular, típico de la meningitis, seguido de un claro realce que sigue las paredes de las arterias cerebrales medias, y además de que tenemos leptomeningitis, hidrocefalia y vasculitis, tenemos dos lesiones, al menos estas dos, una gangliobasal que es un poquito menos evidente, pero estas dos en el hipocampo izquierdo y en el pedúnculo cerebral derecho, que son lesiones que captan en anillo y que en su centro se comportan parecido al líquido, o sea que ya sabemos que son como pequeños abscesos, y los abscesos en el contexto de una tuberculosis se llaman tuberculomas. Entonces, en resumen, hemos logrado ver los principales patrones de infección por imagen, pudimos ver las etiologías más importantes, vimos los diagnósticos diferenciales. Recordemos que el diagnóstico de meningitis es clínico y con líquido cefalorraquídeo. El rol de las imágenes recae en confirmar el diagnóstico, en valorar respuesta al tratamiento y detectar complicaciones. Los tres principales tipos de realce meningio: paquimeningio, grueso, que no sirve de los surcos; el leptomeningio, que es muy típico de la meningitis, lo describimos como una leptomeningitis; y el realce subependimario, que hay muchas cosas que nos pueden ayudar por resonancia magnética a diferenciar de simuladores. Los grandes simuladores son los tumores quísticos, muy importante el glioblastoma quístico, recordar la perfusión y el doble en anillo que nos ayudan mucho. El absceso no tiene por qué tener perfusión, si bien sí capta en anillo, no tiene por qué tener perfusión, porque la perfusión es igual a neoangiogénesis. Los hallazgos tan asimétricos en la encefalitis herpética y la importancia clínica de diferenciar de una encefalitis límbica por el impacto del tratamiento; ANEC, que es la encefalopatía hemorrágica necrotizante, que es muy típica de enfermedades virales, y aquí están en nuestro medio dengue y chikungunya, que la pueden producir, además de ahora recientemente descrito el COVID. Y hay otros tres patrones muy recientemente publicados en COVID, que son la leucoencefalopatía, las microhemorragias y lesiones desmielinizantes, o incluso pueden llegar a ser tipo ADEM-like. Y no olvidar esta triada de la tuberculosis, que es de mucha ayuda: hidrocefalia, realce meningio y vasculitis. Entonces, detectar rápidamente infecciones intracraneales puede tener un impacto significativo muy fuerte en pacientes con neuroinfecciones. Junto con la historia clínica del líquido cefalorraquídeo, las neuroimágenes son muy útiles y pueden permitir que se inicie una terapia, incluso a veces empírica, adecuada antes de que salga el resultado del agente aislado finalmente, y eso es lo que más va a impactar sobre el pronóstico de los pacientes. Esto ha sido todo por esta hora. Muchísimas gracias. Doc, muchísimas gracias. Gracias por este recorrido por las infecciones del sistema nervioso central, que definitivamente nos permitieron y nos permitirán conocer e identificar a estos pacientes de manera mucho más temprana. Realmente muy agradecido porque nos haya acompañado, y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, la puede ir escribiendo en el chat. Por ahora, sí tengo una duda, Doc, y es que en pacientes psiquiátricos, muchas veces las indicaciones que tienen estas neuroimágenes es precisamente descartar estas enfermedades infecciosas. Sin embargo, se presenta el problema de no saber cuándo estas imágenes van a ser necesarias o cuando definitivamente la enfermedad es primaria. ¿Qué consejo nos daría su merced para poder hacer estas diferenciaciones?
todo evento psiquiátrico nuevo se dice que se requiere una neuroimagen. Por ejemplo, el primer episodio psicótico agudo. Esa neuroimagen idealmente es la resonancia magnética. En el contexto de pacientes que lo piden los psiquiatras cuando tienen un primer episodio psicótico agudo, muchas veces lo piden sin contraste. Y eso no es un impedimento para nosotros porque si encontramos cosas en la resonancia magnética sin contraste, como algo que restringe la difusión, como algo que tiene mucho edema vasogénico, inmediatamente vamos a sugerir hacerlo con contraste. Pero todo evento psiquiátrico agudo, primer episodio psicótico, tiene una indicación de tener neuroimagen. Bueno, Doc, afortunadamente todo quedó muy claro. Vale, me Muchísimas alegro gracias de mucho. nuevo por acompañarnos y a nuestras y nuestros asistentes. El link de asistencia lo encuentran ya en el chat. Si están viendo esta charla de manera temporal, la van a encontrar en la cajita de descripciones. De nuevo, Doc, muchas gracias por acompañarnos y siempre bienvenido a CMDU PTC. Esperamos